que ya hemos hecho muchas veces, pero la cuestión está en que elegimos la otra sala porque hay muchos alumnos que nos reclaman a la asociación, a lo que es la directiva, de que después de estar 2 horas o hora y media aquí sentados en clase, que los asientos son muy duros y que no quieren estar más tiempo. Entonces, claro, la sala de posgrado es más cómoda para la conferencia y por eso la elegimos. Para esta conferencia nos viene bien y para otra pues se nos viene cortado hoy. De modo que lo sentimos y bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y ya para mí se me hace más. Bueno, pues yo en primer lugar disculpar porque, bueno, como ya se ha dicho, bueno, nunca se prevé lo suficiente la afluencia que va a tener determinada conferencia y siempre buscamos lo más cómodo. Pero bueno, a veces no es posible, siento la molestia porque bueno, las sillas no son excesivamente cómodas, pero bueno, esta sala es más grande y creo que estamos al menos todos sentados. Como ya sabéis, pues mi papel en esta charla es presentar al conferenciante y en este caso al que vamos a presentar es a Felipe Cerezo. Bueno, antes de eso decir que hoy nos acompaña Pilar Pintor. Ella, como ya conocéis todos, es la delegada de Cultura y Universidad del Ayuntamiento de Algeciras. Gracias, Pilar, por estar aquí. Si quieres decir algo... Estoy encantada de estar aquí. Vale, muchas gracias, Pilar. Bueno, pues presentando a Felipe Cerezo, decir que es licenciado en Historia por la Universidad de Murcia y desde los primeros años de universidad ya mostró interés por la cultura marítima y la investigación a través de la historia y la arqueología. Tras la licenciatura, donde pudo colaborar en tareas de investigación durante 3 años como alumno interno en el área de la arqueología, realizó una beca Erasmus en la Universidad de Latouche, en Italia. Lo he dicho muy mal, pero bueno. Iniciando así su formación en arqueología subacuática. En el curso 2007-2008 realizó el posgrado en arqueología náutica mediterránea en la Universidad de Barcelona. Era la única posibilidad para formarse en España en arqueología subacuática en ese momento. Actualmente también está en la Universidad de Cádiz. Tras un breve periodo de trabajo en arqueología de gestión, obtuvo por 3 años consecutivos la beca de formación del Ministerio de Cultura en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARCA, donde realizó actividades diversas: difusión, gestión de colecciones, catálogo de exposición permanente y colección de reservas, exposiciones temporales, investigación, congresos y cursos. Esta formación la amplió y completó con el máster oficial en arqueología en la Universidad de Murcia y con un curso de alta formación en la UNESCO en arqueología subacuática. En 2012 consiguió una beca predoctoral FPI que le permitió desarrollar una investigación doctoral del proyecto Arqueotopos y que creo que ha concluido la tesis doctoral, ¿no?, en el 2017. Enhorabuena. 2017, ¿no? Sí. 16 la concluyó. Muy bien. Durante los 4 años que duró la beca son muchos los congresos nacionales e internacionales a los que ha asistido, numerosos los artículos y capítulos de libros publicados y las estancias con otros grupos de investigación tanto en España como en el extranjero, en Southampton, en Marsella, en Oxford, etc. También destacar su importante labor como docente en grado y máster, o a través de cursos prácticos en arqueología subacuática. En el curso 2016, Felipe aterriza en Cádiz de mano de Xavier Nieto para colaborar activamente en la línea de fortalecimiento de la arqueología náutica y subacuática de la Universidad de Cádiz, que culmina con la puesta en marcha, en el curso siguiente, del máster en arqueología subacuática de esta universidad. La Universidad de Cádiz tiene la suerte de contar con Felipe Cerezo, que a pesar de su juventud es uno de los investigadores más reconocidos en este campo. Hoy le damos las gracias por su generosidad, por querer compartir con nosotros algunas de sus investigaciones, en concreto el trabajo que se realizó en la campaña del año pasado del máster sobre el pecio de la ballenera. Felipe. Esta introducción y esta presentación, que yo creo que casi que me puedo ir, ¿no? Voy a apagar las luces porque creo que se verá un poco mejor. Sí, se verá un poco mejor la imagen. Así está bien. Como decía, la Asociación Cultural por la invitación para dar esta charla sobre las investigaciones que realizamos el año pasado en el pecio de la ballenera. Investigaciones que fueron dirigidas por Xavier Nieto, que
se han jubilado y que ahora vamos a continuar otro equipo de investigadores que están colaborando con él el año pasado, entre ellos los laboratorios que están acompañándolos, y sobre todo los alumnos del máster de arqueología náutica y subacuática, que tanto en la edición del año pasado como en la edición de este año van a realizar sus prácticas de excavación en el pecio de la ballenera. Por otro lado, y habiendo habido ese cambio de aula, aunque sea una cosa que puede quedar un poco así rara, ¿no? Yo lo veo como una buena noticia por el poder de convocatoria que tiene esta charla, la propia asociación y la temática de la arqueología subacuática, que es la que nos convoca aquí. Ha cambiado el tipo de silla, prometo que no pondré ningún examen, ¿vale? No habrá examen al final de la charla. Con lo cual, vamos a comenzar un poco con la presentación que aquí nos trae. Bien, como decía, el pecio de la ballenera, alguien me ha preguntado antes qué era un pecio, lo puedo aclarar ahora un poquito. Un pecio es un barco hundido. Un barco hundido se puede llamar naufragio, pero generalmente cuando se conserva en el fondo del mar y ha sido o sufre algún tipo de intervención arqueológica, se le suele denominar pecio. Por eso, cuando nos referimos a las excavaciones que se realizaron en la ensenada de Altares, y concretamente en un barco hundido a finales del siglo XVI, inicio del siglo XVII, de origen italiano, como veremos más adelante, lo denominamos como pecio de la ballenera. ¿Por qué la ballenera? Porque el pecio se sitúa muy cerca de esta antigua instalación ballenera, que posiblemente muchos de ustedes conozcan. Yo, como bien se ha dicho, no soy de Algeciras, ni siquiera de Cádiz, tengo aterrizado desde Murcia o arribado desde Cartagena, con lo cual poco a poco voy conociendo la zona, que es una zona espectacular en cuanto a su riqueza patrimonial desde el punto de vista no solo terrestre, sino también subacuático. Bien, el pecio de la ballenera fue investigado ya a raíz de una campaña de protección arqueológica subacuática de toda la ensenada de la bahía de Algeciras en los años 80 por el catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza, Manuel Martín Bueno, que realizó una excavación, no son de comprobación, en el año 1984, año que yo nací. ¿Vale? Aquí tenemos al catedrático Manuel Martín Bueno, que realizó una campaña sobre todo por unas indicaciones e informaciones que le habían dado buscadores de la zona y colaboradores, entre ellos Felipe Rodríguez Lloret y otra serie de buscadores que le comunicaron la existencia de una serie de materiales muy interesantes que merecían la pena ser investigados. Bien, esta investigación dio como resultado, tras una breve campaña arqueológica, tenía como un objetivo, de investigar la importancia del paso del estrecho, principalmente la ensenada de Algeciras, que la tenemos aquí, registrada este portulano del siglo XV, como un punto clave principal entre la comunicación de todo el ámbito mediterráneo hacia el ámbito atlántico. Pero principalmente a partir del descubrimiento de América, o del encuentro de América, del topetazo que se pega a Colón, sirve este punto de cruce de caminos no solo para comunicar el Mediterráneo con el norte europeo, sino también, sobre todo, para comunicarlo con toda América. Y es aquí donde reside la riqueza y la importancia de la bahía de Algeciras como zona estratégica de fondeo, de refugio, de recalada, para el paso del estrecho, ya sea tanto de salida como entrada, de diferentes embarcaciones que podían realizar navegaciones comerciales, principalmente, y cuando hablamos de época moderna, con objetivo de llegar a Cádiz o Sevilla para hacer una descarga de materiales que posteriormente serían reembarcados y redistribuidos hacia América. Bajo esta premisa y estos objetivos, el profesor Martín Bueno plantea toda esta investigación de la bahía de Gibraltar, de la ensenada de Algeciras, y donde principalmente, pues, en diferentes puntos, pero en la ensenada de Getares. Aquí la tenemos reflejada en la cartografía del siglo XVIII, y aquí lo tenemos en el portulano de Pirrey. Este sería Ceuta, aquí tenemos Gibraltar, y esta pequeña ensenada de aquí, este pequeño cala, sería la representación de Getares. Lo cual ya nos está indicando que era importante conocerlo en la cartografía de la época, la cartografía náutica que utilizaban los navegantes, para saber que era una zona de refugio. Una zona en la cual las embarcaciones podían fundirse bajo unas condiciones específicas, como veremos más adelante, no siempre seguras y no exentas de cierto peligro. Bien, durante esta campaña de investigación, repito, en 1984, en la ensenada de Getares, en este punto de aquí, de la ballenera, que son las lajas de formación de los acantilados costeros que se sumergen, se llegan a ver muy bien en la imagen,
se sumergen y se ven aquí una serie de arrecifes. Entre esos arrecifes se documentaron una serie de materiales bastante bien conservados, consistentes en vajillas de diferentes índoles, cuencos, platos, fuentes, placas trilobuladas, algunos diferentes tipos de producciones decoradas, vidriadas en su mayor parte, con diferentes tipos de decoración, luego veremos más adelante cuáles son estos tipos de decoración, que estaban identificando todo este cargamento, que como ven está en un estado de conservación, como cargamento de origen italiano, de la zona concretamente de la Liguria, de la zona norte entre Pisa y Génova, de la zona de Italia. Producciones que tenían cierto carácter, no digamos de lujo, pero sí de prestigio dentro de la sociedad de la época, porque por un lado imitaban diferentes formas metálicas y por otro lado la decoración que llevaban pictórica era interesante, era motivo de prestigio. ¿Qué se hizo con estos materiales? Pues en esa excavación, como digo, fue básicamente una primera toma de contacto con el yacimiento, se recuperaron una serie de materiales que permitieron asociar una cronología al pecio, identificar su origen. No solamente se documentaron materiales cerámicos, sino también, según los artículos publicados de la época, bueno, artículos publicados en la época, se recuperaron toneles que transportaban clavos de metal, se recuperaron también barras de hierro atadas en gavillas para comercializar hierro en ese formato. Se documentaron también, según está publicado en algunos artículos, lingotes de plomo y algún que otro producto. Pero, básicamente, el trabajo que se realizó sobre esta colección, a posteriori, en laboratorio por parte del equipo de arqueología y del Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía en Cádiz, fue generalmente sobre la cerámica. ¿Con qué premisas? Principalmente su conservación y su restauración, que era problemática ya que se tratan de cerámicas vidriadas. Esto quiere decir que tiene una capa vidriada como las cazuelas de hace apenas 50 años y que sirven para hacer unos guisos y unos estofados riquísimos. ¿Y qué problema tiene eso? Que cuando se le mete la sal del medio marino dentro de la cerámica, al secarse, la sal cristaliza y estalla. Y al estallar rompe el vidriado. Y si rompe el vidriado, todos estos elementos, que son los que nos permiten asignar una cronología y un origen a los materiales, lo perderíamos. Entonces el trabajo principal que se desarrolló fue de conservar estos materiales mediante diferentes procesos que cristalizaron en una colección actualmente expuesta, parte en el Museo de Algeciras, pero principalmente en el Museo de Cádiz. Y también cristalizó a posteriori en una publicación que está online, colgada de forma libre en la página del IAPH, sobre la conservación de los materiales cerámicos de la Galera. Una publicación bastante interesante, sobre todo por las imágenes que hay de algunas figuras. Como vemos aquí, las jarras trilobuladas, tal vez sean los elementos más característicos del tepecio, pero también una serie de cuencos y de platos en cerámica marmorizada, que veremos más adelante qué es eso. Bien. Y ahora ustedes me pueden preguntar, bueno, pero si ya se sabe todo esto, ¿por qué volver a ir al sitio y hacer una campaña de arqueología? Bueno, los motivos son varios. Primero, desde el punto de vista eminentemente formativo, porque como les he comentado anteriormente, en España no había forma de formarse de forma práctica y teórica en arqueología subacuática hasta hace apenas un año que se montó el máster de arqueología náutica y subacuática de la Universidad de Cádiz. Es el primer máster que se hace oficial en España. El que yo hice en Barcelona, por ejemplo, era un título propio, no era un título oficial. Y eso quiere decir que, siendo el primer máster oficial que podíamos hacer además desde la Universidad de Cádiz, teníamos la necesidad de ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad de formarse de forma práctica en arqueología subacuática. ¿Y dónde mejor hacerlo? En la Bahía de Algeciras. ¿Por qué? Por diferentes motivos. La cristalidad, la transparencia de su agua, la seguridad que nos ofrecía el entorno portuario para trabajar con alumnos y, por ejemplo, en este caso el pecio de la ballenera, trabajar sobre un pecio ya conocido, es decir, no íbamos a poner en riesgo información excesivamente novedosa a ser trabajada por alumnos que podemos decir más o menos inexpertos, pero bueno, lo fueron, son estupendos estudiantes. Y, por otro lado, porque dentro de este programa formativo del máster de arqueología náutica y subacuática nos permitía seguir planteando preguntas al yacimiento que todavía estaban sin responder. Como por ejemplo, el margen cronológico del yacimiento. Es un yacimiento, es un pecio
que sabemos que según el estudio cerámico y a grandes rasgos, hasta la fecha de lo que está publicado, es que puede ser entre el 1575 y 1625. Eso es un margen de 50 años. 50 años que son muchos, teniendo en cuenta que es el final del siglo XVI, tenemos a Felipe II, que enseguida sustituye a Felipe III, hay una serie de cambios en las relaciones diplomáticas y comerciales y de equilibrios de poder en Europa, lo cual no es lo mismo que este precio sea de finales del XVI que de inicios del XVII. Y esa es una de las preguntas que queremos responder. Concretamente, ¿de qué periodo cronológico se puede asociar este precio? Porque, por ejemplo, gracias a la documentación que se ha hecho en archivo, por desgracia nosotros todavía no conocemos o no hemos dado con ningún legajo que nos describa concretamente el hundimiento de este precio o precios similares. Pero sí sabemos a través de archivos de India, publicaciones de otros autores, que la primera evidencia que se tiene en el Archivo General de Indias de un manifiesto de carga de este tipo de material es de 1589. ¿Eso qué quiere decir? Que al menos el precio que nosotros estamos trabajando ya no es de 1575, sino que lo podemos restringir hacia más bien finales del siglo XVI. Con lo cual, poco a poco, podemos acotar la cronología de este precio. Otras preguntas que nos quedaban pendientes, por ejemplo, la existencia o no de arquitectura naval. En las publicaciones anteriores se dice que apenas se había o no se constató arquitectura naval. Sin embargo, estando el precio situado donde está, en un fondo, como he comentado anteriormente, articulado entre dos lajas de arena, entre dos lajas de piedra, perdón, que suben de forma vertical desde el fondo marino, lo cual hacen como un parapeto interno en el cual se ha localizado el material arqueológico. Dentro de ese parapeto hay muy poca movilidad, dependiendo del oleaje y las corrientes. Eso quiere decir que si se hundió un barco, de la forma en la que lo hiciera, y se quedó ahí encajado, es muy difícil que si tenemos una cerámica, como se ha visto, prácticamente intacta, debajo de esa cerámica no podamos tener alguna evidencia de la arquitectura naval. ¿Y por qué es importante la arquitectura naval de un barco de madera del final del siglo XVI? Porque por el cargamento es un barco que aparentemente puede venir de la península itálica. Está transportando materiales comerciales de Italia, posiblemente hacia Cádiz o Sevilla para su posterior transporte a América. Si es un barco italiano, es un barco que posiblemente ha sido construido mediante una técnica constructiva de tradición mediterránea y no iberoatlántica, como son la mayoría de la época. Y esto nos permitiría conocer de una forma más clara cómo son esos barcos que se utilizan en el Mediterráneo para llegar, por ejemplo, al Atlántico o transportar productos al Atlántico. Problemáticas que actualmente no están muy bien conocidas desde el punto de vista de la arqueología náutica y subacuática. Otra serie de las problemáticas, y ya paso a la siguiente diapositiva porque si no puedo seguir haciendo preguntas, sería la cuestión sobre otra serie de elementos de comercio secundario muy interesantes, como son, por ejemplo, estos toneles de clavos de hierro, que no hemos llegado a documentar todavía el año pasado, pero esperemos que este año podamos ver algo, o un comercio que se hace de barras de hierro atadas en gavillas, como comentaba anteriormente, sobre las cuales no hay evidencia en el museo y por lo tanto debemos de buscar su evidencia en el yacimiento subacuático para poder hacer análisis arqueométrico y de diferentes índoles para comprender si esas barras de hierro es un producto comercial que está transportando el barco desde la zona de Italia hacia Cádiz y Sevilla, o bien formaban parte de algún tipo de pequeñas gavillas o elementos que sirvieran para reparaciones a bordo. Diferentes problemáticas que tienen que ver con la vida a bordo de un barco, con el comercio de diferentes productos, generalmente de origen italiano. Como ven, diversas preguntas que todavía están sin responder y que a nosotros nos permitían además establecer un yacimiento escuela en un sitio privilegiado. El yacimiento escuela, como digo, fue dirigido el año pasado por Sarmiento, que es esta persona que tenemos aquí, tenemos a Raúl, y en definitiva una serie de alumnos, algunos de los cuales están aquí en la sala, que estuvieron formándose y colaborando activamente en la investigación y excavación de este precio. Alumnos que, si no llega a ser por ellos, pues no podríamos haber realizado la campaña, porque al final el trabajo en arqueología subacuática, casi como el de tierra, el trabajo en arqueología general, requiere de un equipo amplio, multidisciplinar, en el cual todo el mundo pueda aportar y pueda trabajar. Y en este sentido, nuestros alumnos aportaron y trabajaron de forma dura y segura. Y por último, esta foto no quería dejar de escapar, disponíamos de una plataforma privilegiada también en cuanto a logística, que es el grupo etnográfico UCADI, es
buque de investigación oceanográfica de la Universidad de Cádiz, el cual pues, prácticamente nosotros estrenamos en esta campaña, si no me equivoco, y que es el único buque oceanográfico que dispone una universidad española. Son datos interesantes para dar la dimensión que tiene la Universidad de Cádiz desde el punto de vista de la investigación marina. Un buque que nos permitía ser autónomos, tenemos carga de botellas, tenemos compresores para trabajar con las mangas de succión, tenemos laboratorios, tenemos camarotes, cocina, en fin, todo lo necesario para ser independiente y poder trabajar de forma autónoma sobre el yacimiento. Buque que pertenece a la Universidad de Cádiz en colaboración con cotutela con el FEIMAR. Bien, pasemos ahora un poco más de información de detalle. Lamento si se ven un poco pequeñas las letras, pero yo creo que más o menos se las entiendo. Bien, como decía, nos decidimos plantear un proyecto de investigación en la especie concreto de la ballenera por las condiciones docentes de nuestra escuela, fomentar una generación de jóvenes investigadores en la planificación de estudios y protección del patrimonio cultural subacuático en un entorno seguro, a poca profundidad, con suficiente visibilidad, pero con una serie de preguntas interesantes que hacer todavía. El trabajo consistió principalmente en comprobar que en este plano se ve, bueno, luego veremos mejor en detalle la zona en la que estuvimos trabajando con una serie de sondeos posteriores, y este polígono de aquí representa el buque del cual estábamos trabajando, que se posicionaba todas las mañanas en la vertical encima del yacimiento, para lo cual tuvimos que posicionar una serie de muertos y demás que veremos a continuación. El material aparecía en el fondo marino de dos formas, o muy visible, como se puede ver en esta imagen, y casi recuerda a esa fotografía del profesor Martín Bueno de los años 80, con la vajilla prácticamente, en arqueología diríamos intacta, sé que son fragmentos, ¿vale? Pero está muy bien conservada. O aquí en esta foto, que no sé si se ven bien, también se mostraban diferentes zonas con una abundante colonización vegetal de algas de diferente índole, y en este caso hay que echar de imaginación, pero lo que se identifica aquí, no sé si lo ven ustedes, es un caldero de cobre, que ya se notificó en la excavación del 84 y que todavía sigue ahí porque la verdad es que está confeccionado con la roca y es difícil extraerlo, y además es un hito que nos sirve para orientar. Cuando estamos con los alumnos, dice, cuando llegue al caldero de cobre, a la derecha, o a la izquierda, o para arriba, o para abajo. Entonces, bueno, tenemos nuestros puntos fijos porque, claro, debajo del agua no es como en tierra. En tierra uno pues, tiene la visibilidad del horizonte y dice, bueno, si tengo un pino a 5 kilómetros, pues sé que si sigo en la recta hacia ese pino no me pierdo. En el agua, con suerte podemos tener 10 metros, 15 metros en esta agua de aquí. Eso está muy bien, pero es una visibilidad limitada. Entonces hay que tener una referencia topográfica próxima a la visibilidad del buceador para que el alumno sea capaz de orientarse y no perderlo y encontrarnos en medio del canal del estrecho, y entonces sí que tenemos un problema que no nos queremos encontrar. Bueno, como digo, la ballenera nos permitía a través de la plataforma de Leucadi trabajar con todas las comodidades posibles. En una zona tranquila, con una escasa movilidad de agua. Recordemos que estamos en un fondadero histórico, un fondadero que tradicionalmente ha sido utilizado por su cualidad de sitio y todavía se sigue utilizando. Cuando íbamos al yacimiento teníamos que sortear a un barco de grandes dimensiones para poder llegar allí. El barco dispone de una bañera muy amplia en su popa, lo cual sí que nos permitía, pues bueno, aquí vemos una serie de mangueras que sirven para llevar el aire a presión al fondo del mar para perfeccionar las mangas de succión que sirven para retirar los sedimentos. Básicamente una aspiradora. Luego explicaré un poco en detalle cómo funciona esta aspiradora que utilizamos los arqueólogos subacuáticos para retirar el sedimento, que en tierra lo haríamos con un tipo pala, pincel o pincel, no, perdón, triángulo, pero bueno, paletín, otro tipo de instrumento. Vale. Y luego llevar una carretilla con la tierra y eso tiene lo suyo. En agua, gracias a este tipo de inventos, pues tenemos ciertas comodidades. Comodidades que, bueno, no están exentas de complejidad, ya que el alumno tiene que estar formado en buceo, a un cierto nivel. No todo el mundo que se dedica a la arqueología subacuática o que pretende dedicarse, obviamente están en un nivel formativo, pero tienen que tener una serie de condiciones, primero de seguridad para ellos mismos, que se sientan seguros en el agua, para nosotros como instructores, que nos sentamos seguros con los alumnos y no tengamos miedo de que el alumno se nos vaya a perder, pero sobre todo de condiciones de buceo. El yacimiento subacuático es un sitio muy sensible y aparte estamos en una zona que medioambientalmente
tiene una figura de protección, por lo cual hay que alterar lo menos posible el fondo marino. ¿Y esto cómo se consigue? Pues tocando lo menos posible el fondo marino. Entonces, si el alumno le da un aletazo sin querer en el fondo marino a una cerámica, la parte. Con lo cual, parte de la formación que recibía el alumnado y parte de toda esta logística nos permitía controlar de una forma más segura este tipo de experimentación sobre un yacimiento subacuático. El alumno se sentía más seguro teniéndolo todo a su disposición para simplemente tener que tirarse en el agua y hacer el trabajo que se le había encomendado. Tenemos mucha suerte de contar con un buque de investigación como el UCADI, que es una plataforma de trabajo muy óptima para la investigación arqueológica subacuática. ¿Dónde se encuentra el pecio de la ballenera? Bueno, aquí tenemos la dársena de Saladillo, que es donde estábamos pasados nosotros y donde estaremos este año otra vez. Y aquí tenemos la zona del pecio de la ballenera, con la estación de la ballenera, y bueno, hay una serie de puntos que están indicando diferentes elementos de control, pero bueno, ahí es donde se sitúa el yacimiento. Como vemos, todo esto es la escena de vegetales y en esta zona completa de área. Claro, el fondeadero de vegetales, la zona segura de vegetales, no sé si en la siguiente imagen se puede comprobar un poquito mejor, tal vez es un poco más abierto, no tan cerca de la costa. ¿Esto qué quiere decir? Que el pecio que nosotros tenemos muy posiblemente no estaba fondeado aquí, sino que es producto, lógicamente, de un accidente, de un naufragio. Un naufragio que posiblemente se debió a un temporal, un viento fuerte de levante que le empujó precisamente contra la roca al no poder llegar y buscar el refugio del saco interno, o a lo mejor simplemente estaba fondeado y de una forma accidental o con motivo de algún accidente que había provocado por el viento, el cabeceo de la embarcación continuo pudo haber partido la estacha del ancla, el barco rompió la estacha y fue por la deriva litoral y por la corriente llevado a escamparse contra este arrecife costero. Y es ahí donde nos encontramos el material y por eso nos encontramos en parte fragmentado, porque son una serie de lajas que realmente es un fondo de unos 12 metros, pero suben unas lajas a superficie a apenas 6 metros de profundidad, 5 metros de profundidad algunas, con lo cual si a eso sumamos un oleaje amplio, con lo cual ese barco o esos restos pues van chocando, se van rompiendo y se van depositando entre esas lajas. Esperemos que este año, bueno ya vimos el año pasado, tengamos algo más de suerte a la hora de documentar. Bien. ¿Cómo planificamos el trabajo de forma diaria en el sitio? Pues se hacía mediante una serie de briefings o de charlas informativas antes del inicio de la jornada, en la cual pues, los monitores o los profesores responsables explicábamos a los alumnos, después de dividirlos por turnos, cuál iba a ser su trabajo diario. Hoy tú vas a hacer excavación en tal zona de trabajo. Diríamos la zona cuadriculada, como veremos más adelante, lo que nos permitía destinar al alumno, tú te vas a ir al cuadro 52 y ese va a ser tu trabajo diario. También, voy a comentar tareas de fotografía o de posicionamiento, en fin, esas fueron las menores tareas. La fortuna de tener y la elección de tener el barco fondeado directamente encima del yacimiento nos permitía que el alumno o el investigador directamente saltaba de la embarcación y a apenas 2 minutos de descenso, o incluso menos, estaba ya en su punto de trabajo. Y esto es muy importante porque cuando trabajamos en agua, y en el medio subacuático trabajamos a una presión hiperbárica. Esto quiere decir que tenemos un tiempo limitado de trabajo en el fondo del mar, dependiendo de la profundidad y del tiempo. Bien. Por motivos de seguridad y por la profundidad de la zona, el tiempo de inmersión dedicado a cada turno era de 1 hora. ¿Esto qué quiere decir? Que teníamos 4 turnos de 1 hora de trabajo cada uno. Como no podemos hacer más de 2 inmersiones al día, por seguridad y por norma legal, bueno, dependiendo del tiempo, cada grupo hacía 2 inmersiones, es decir, 2 horas de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que rentabilizar el trabajo al máximo. Si yo en tierra suelo tener una jornada de sol a sol de trabajo, lo cual está muy bien y me permite, dependiendo de cada uno, mirar un muro y un estrado y quedarme una mañana pensando ¿es muro? ¿Es pavimentación? ¿O qué es lo que tengo aquí? En agua tengo que intentar ser un poquito más ágil, dentro también de que las comparativas son odiosas y las dos cosas tienen su complicación. Por lo tanto, teniendo solamente 2 horas de trabajo al día, el trabajo tenía que salir de una forma correcta, rápida
y al mismo tiempo con suficiente documentación. Esto quiero recalcarlo porque aunque parezca que estemos, y lo estamos, todo el día trabajando sobre el yacimiento, en apenas 3 semanas de trabajo tenemos que recuperar suficiente documentación, ya sea a través de evidencias materiales, fragmentos de cerámica, planimetría, fotografía, toma de datos de diferentes índoles, para poder trabajar todo el año, lo cual no es cosa fácil, aunque se consigue. Esto es importante saber. Bien, las primeras tareas de trabajo en especie de la bañonera de la campaña que realizamos el año pasado, en final de mayo-junio de 2017, consistieron en un primer momento en fondear el UCADI, el barco de investigación, el buque de investigación. ¿Cómo? A través de una serie de muertos con su cadena, en diferentes, si este punto central simboliza el UCADI, pues yacimiento mejor dicho, estos puntos de aquí con su banderita son los muertos. Es decir, el barco se fondeaba en el centro y a cada muerto iba un cabo por la gatera del barco y el barco se quedaba fondeado, se suele llamar a pata de gallo, de tal manera que era estable. Si el viento le pegaba por este costado, lo sujetaban estos dos muertos. Si le pegaba de norte, lo sujetaban estos dos muertos. Y así evitábamos que se moviera. ¿Por qué? Porque nosotros desde el barco lanzamos al agua todo el instrumental de trabajo. Mangueras que nos llevan a la presión, alguna huella para poder recuperar elementos del fondo del mar, en fin, tenemos que tener el barco conectado con el fondo del mar. Y si el barco se va moviendo, pues se desplaza todo lo que tiene tirado al fondo del mar, con lo cual el barco no se debe de mover. Se puede mover dependiendo del trabajo, pero no se debe de mover. Y en este caso, la primera tarea fue posicionar estos muertos, que no es tarea fácil, porque pesaba cada uno 1 tonelada, más su cadena de 30 metros, que también pesaba lo suyo, más su cabo, y una vez que estuvo posicionado, lanzamos una serie de prospecciones, aquí, que son un poco el trabajo inicial dentro de la arqueología tanto terrestre como subacuática, prospecciones de diferentes tipos, y aquí en este caso lo que hicimos fue una prospección visual de los entornos del yacimiento para poder delimitar bien la dispersión del material y poder decidir cuál iba a ser la zona que queríamos hacer los sondeos de comprobación para estudiar el pecio de la bañonera. Un poco definir cuáles eran los límites espaciales de ese pecio, de dispersión de ese material, evidentemente cerámico. Todo esto se realizaba también al mismo tiempo una serie de fotografías que permitían posteriormente en superficie, mientras el otro turno de inmersión está trabajando, pues compartir y comentar qué era lo que había visto, qué es lo que uno había documentado y pasar esa información a limpio para planificar la siguiente tarea de trabajo. Bien, esta imagen obviamente no es de la bañonera, es de la otra campaña que realizamos en Santipet, Cádiz. Como ven, la visibilidad de Santipet, y este era el día bueno, era de casi 2 metros. La ventaja de la zona de Algeciras es que sus aguas nos permiten una gran visibilidad. Y esto permitía el trabajo de prospección, en este caso también lo hacemos con una huella GPS subacuática para poder marcar desde el fondo del mar los diferentes hallazgos. La gran visibilidad de la zona nos permitía hacer una prospección con mayores garantías y en menor tiempo, sin necesidad de repetir zonas o solapar zonas que la visibilidad lo hubiera impedido. La visibilidad que teníamos básicamente es la que se puede apreciar en esta imagen de casi más de 10 metros de visibilidad en el fondo del mar. La zona de trabajo elegida fue esta grieta de aquí. En esta grieta fue donde definimos y se identificó la mayor concentración de material cerámico. Material cerámico que en parte estaba cubierto con piedra y tuvieron que retirarse, y que primeramente cuadriculamos, como indicado anteriormente, mediante unos cuadros desmontables de PVC, cuadros de 1 metro por 1 metro, que fueron numerados. De tal manera que, como decía, podíamos relacionar topográficamente cualquier hallazgo a un cuadro y al mismo tiempo distribuir el trabajo de los alumnos del investigador de una forma concreta. Hoy te toca hacer el cuadro 52, el cuadro 52, que es el de aquí, o el cuadro 31, el cuadro 31, y esto pues establecía una dinámica de trabajo bastante productiva. Bien, una vez que estuvo delimitado el yacimiento con esta cuadrícula, como comentaba anteriormente, se hizo una primera cobertura fotográfica. ¿Qué técnica empleamos en este caso? En este caso empleamos la fotogrametría, que la explicaré un poquito más adelante.
La fotogrametría es una técnica de procesamiento fotográfico que nos permite, a raíz de una serie de fotografías disparadas, realizadas con un solapamiento suficiente, realizar un modelo tridimensional de la zona. Un modelo tridimensional que además, si se pueden aplicar unas correcciones métricas en base a jalones, a distancias conocidas y a profundidades conocidas, se puede referenciar y nos está representando de forma real y fidedigna, en este caso, el fondo marino. ¿Esto que nos permitía? Nos permitía tener una planimetría de trabajo de la zona de estudio. Esto es muy útil bajo el mar, porque, como he comentado anteriormente, la visibilidad que yo tengo puede ser de 10 metros o de 5 metros, pero si yo he tenido la suerte de poder realizar una fotogrametría amplia como esta que tenemos aquí, aunque yo me conozca muy bien visualmente esta zona, puedo correlacionar posteriormente en el laboratorio todos los hallazgos y toda la información en base a esta preplanimetría que se puede considerar la fotogrametría. Bien, esta imagen que ven ustedes aquí es tal y como estaba el yacimiento el día que comenzamos a limpiar la zona. Estaba lleno de algas, de diferente índole, algunas zonas con arena, algunas zonas con piedras, y progresivamente, aquí arqueológicamente uno bucea y dice, pues no veo nada. Bueno, aquí se ve un pequeño plato, pero poco más. Entonces, a raíz de la limpieza de estos niveles superficiales fue cuando empezó a aparecer el material arqueológico. Bien, esa limpieza se realizó mediante dos tipos de mangas de succión. Como digo, son aspiradoras que utilizamos para trabajar en el fondo del mar. ¿Qué manga de succión? Una manga de succión de agua, que es esto que ven ustedes aquí, con una manguera roja que lanza un chorro de agua a presión que produce un efecto de salida a gran velocidad por el otro extremo del tubo. Aquí no se ve el final, perdónenme la fotografía, pero por aquí saldría el agua de una forma muy rápida. Al salir del agua de una forma muy rápida por este extremo, produce un efecto de aspiración a lo largo de este tubo, que es un tubo flexible. En su boca la vamos moviendo por el fondo del mar y va aspirando de una forma suave el sedimento. Es una chupona que le llamamos coloquialmente chupón, la manga de succión. Es una manga de succión que sirve para trabajar sobre superficies relativamente delicadas o donde no se requiere una potencia de succión muy fuerte. Por el contrario, aquí lo que sí tenemos es una manga de succión de aire o chupona de aire. El funcionamiento es muy parecido, pero en vez de funcionar con agua, funciona con aire. Yo meto aire a presión desde superficie, no sé si tengo una imagen por aquí, meto aire a presión desde superficie, aquí tenemos una manguera que me está metiendo aire a presión al fondo del mar, y en el fondo del mar esa manguera se conecta a un tubo, aquí lo vemos conectado, ven cómo baja, a un tubo con un grifo que permite el paso del aire. Que no quiero aire para que no funcione, pues lo cierro y aquí sale el aire libremente y no hay ningún problema. Cuando yo permito que el aire entre por este tubo, el aire generalmente en el agua tiende a subir, con lo cual al tender a subir lo que me está provocando es un efecto de aspiración en el extremo que está abierto al mar. Aquí tenemos el otro extremo. Al producir ese efecto de aspiración, lo que me aspira es el sedimento, piedrecitas, arena, algún pececito despistado, no pasa nada porque viaja por todo el tubo y luego pues, vuelve al agua libremente. ¿Y por dónde sale ese material que se saca del fondo del mar? Pues por el otro extremo de la manga de succión que va a la superficie con el aire y parte del sedimento que se está recuperando. Bien, con estos instrumentos son los que trabajamos principalmente para limpiar el fondo marino y limpiar de sedimentos y de otro tipo de algas y contaminación biológica la zona en la cual ya empezaban a aparecer materiales. Esto también era muy interesante para los pececitos porque venían a comer todo lo que se destapaba, porque ahora salían algún gusanito o alguna cosa de esas, entonces pues estaban encantados con nosotros porque les damos de comer muy bien. Bien. Después de esa primera limpieza superficial comenzaron ya a aparecer los primeros materiales. El trabajo más arduo, más duro, más arduo que se realizó fue el de limpiar de piedras toda la zona. Recordemos que estamos en una zona
de arrecife, con una cierta rompiente, en la que progresivamente el oleaje y sobre todo los episodios de alta energía, los temporales, pueden romper parte de la roca y acaba depositándose sobre el fondo marino. Y eso es lo que tenemos aquí, roca. Pero debajo de esa roca tenemos, no sé si se aprecia aquí muy bien, material cerámico, arena, una arena ya no limpia, porque al haber estado tapada por roca y por vegetación se convierte en un espacio anóxico, sin oxígeno, y obtiene una coloración muy oscura. Por tanto, no es la típica arena de color amarillento, blanquecino que vemos, sino que es una arena un poco más grisácea. Bien, entre esta arena, en la cual estaba atrapado el material arqueológico, a excepción de esto que vemos aquí. Aquí, ¿qué se ve? Una tijera. Bien. ¿Agudeza visual? Bien. Unas tijeras que, si nos damos cuenta, por aquí brillan. ¿Y por qué brillan? Porque son de acero inoxidable. Esto no quiere decir que en el siglo XVI tuvieran tijeras de acero inoxidable, ¿vale? No las tenían. Lo que quiere decir es que tuvimos la suerte, esto fue una suerte que no estaba planificado, de que en la zona de excavación documentamos a su vez parte de la zona de excavación que había realizado Manuel Martín Bueno en el año 1984 y se había olvidado una tijera para pelar pescado en el fondo del mar. Gracias a ello, que puede sonar un poco a cachondeo y a risa, supimos identificar material que estaba originalmente in situ, es decir, que tal y como se había hundido el barco y con la dinámica litoral se había quedado allí, de material que era un poco descartes, fragmentos pequeñitos, fragmentos muy rodados, que no se habían querido recuperar durante esa primera intervención de 1984. Una pista tan tonta como esta nos solucionaba una primera problemática de saber hasta qué punto el yacimiento que estábamos trabajando, que ya había sido trabajado en el año 1984, estaba inalterado. Perdón. Bien. ¿Esto que nos permitió? Establecer una estrategia de trabajo distinta. Decidimos que la zona, básicamente la zona más al sureste, era la zona que estaba alterada por esa gran área de intervención de Manuel Martín Bueno en 1984, no la íbamos a tocar y íbamos a dedicar nuestras energías a la zona inalterada, a la zona que podía contener material inédito, novedoso y que podía completar el discurso de investigación que les comentaba anteriormente, responder a preguntas que estaban todavía sin responder. Bien. ¿Y qué es lo que nos apareció? Ahora sí, en esa zona pues nos empezó a aparecer, por ejemplo, cerámica que no se había documentado durante la intervención de Manuel Martín Bueno, tipología cerámica, como son esta vajilla que vemos aquí, que es un plato ciertamente fragmentado, de decoración, un plato de cerámica de Montelupo, de Italia, de azul sobre blanco. Son platos que es un poco también el que se ve en el cartel, no lo tenemos aquí, de la charla que estaba anunciándose, ¿no? Ese típico plato tan bonito que hay como una flor, una especie de flor de granada en el centro y en su parte exterior, en su reverso, tiene una serie de ondas o de arquitos de color azul. Este tipo de producción no se documentó en la excavación de 1984, lo cual nos permitía ya tener el material arqueológico nuevo para poder restringir ese margen cronológico, cosa que nos está permitiendo hacer este tipo de producción. Hubo otro tipo de producción interesante, esto que vemos aquí, una producción que no se había documentado tampoco en 1984. Ya sé que no son grandes vasijas en sí, pero para nosotros nos dan muchísima información. Es esto que vemos aquí, que es una placa, o bueno, en este caso es un cuenco, en decoración azul sobre azul, también es un azul oscuro sobre un marco medio de un azul claro, también de la zona de Italia de Montelupo, que tampoco se había documentado en la excavación de Manuel Martín Bueno de 1984. Es decir, en apenas 3-4 días de trabajo en la zona vimos que podíamos obtener información novedosa que todavía no había sido analizada, con lo cual, pues bueno, nos demostraba que la zona merecía la pena seguir siendo investigada. Ampliamos el espacio de trabajo, bueno, aquí se ven otro tipo de producciones, de la y demás, que ya sí se conocían, un pequeño jarro con un pico, tipo botijo, posiblemente estaba quemado, posiblemente sea de la zona de cocina del barco, de uso de a bordo de la tripulación, no un objeto comercial. Bien, una vez que se limpió esa primera capa de sedimento y se retiraron las primeras rocas,
se pudo documentar una capa de deposición de material arqueológico. Era una capa que estaba cubriendo a su vez otra capa inferior de material arqueológico, con lo cual notaba la sensación de tener dos capas distintas de carga. Así pues, lo que procedimos fue, en un primer momento, realizar una documentación exhaustiva de esa primera capa de material. ¿Cómo? Mediante la fotogrametría. Mediante el fotografiado se colocan este tipo de elementos que ven ustedes aquí, que son unas dianas que sirven para que el programa informático que hace el modelo tridimensional reconozca la posición y el ángulo de inclinación de estas dianas y sea capaz de reconstruir la topografía del terreno de una forma muy fiable. ¿Cómo se hace luego? Pues se hace una fotografía mediante un solape determinado de la zona y aquí soy yo con una mano un poco seria, pero lo importante es que, claro, en algunas zonas, aunque estábamos trabajando, se volvía a acumular entre inmersión e inmersión, pues parte de algas que estaban flotando por el entorno, o los pececitos que les encanta comer entre la arena de salida del fondo, porque mucha materia orgánica en composición, pues no ensuciaban la zona. Entonces, antes de hacer la fotografía, había que limpiar bien la zona para a posteriori tener, por ejemplo, esta es otra fotogrametría de trabajo, por supuesto fotografías finales de la zona, con la primera capa de material. Si yo ampliara la imagen, cosa que creo que no puedo hacer, se vería a nivel de detalle la posición de cada fragmento cerámico. Esto que nos permite ahorrarnos parte del trabajo arqueológico subacuático, que sería hacer el dibujo de detalle de la posición de estos elementos con respecto a un eje conocido para hacer una planimetría precisa. Si yo tengo una fotogrametría a la cual le puedo asignar una coordenada y unas altitudes concretas y se ven bien los elementos, ya puedo, una vez que me he llevado esa fotogrametría a un sistema de gestión espacial, en fin, a una serie de programas informáticos, me permite asociar a cada objeto unas coordenadas precisas en base al espacio conocido, lo cual era muy útil porque nos ahorraba tiempo de trabajo en el fondo del mar y, como he dicho anteriormente, tiempo de trabajo es lo que menos tenemos cuando trabajamos en medio hipermarino. Bien, una vez que le hemos extraído los materiales, pues por la tarde en el barco pues íbamos trabajando. A veces se nos iba un poco la cabeza, como se puede ver en esta imagen, porque los datos no casaban, pero el trabajo generalmente consistía en un inventario de los materiales y una limpieza superficial de los mismos para, a posteriori, trabajarlos en detalle en el laboratorio. Bien, aquí, un salto un poco más rápido porque son ya las 8:30, se pueden ver una imagen de cómo funciona la fotogrametría, cómo funciona el solape entre imágenes para poder sacar un modelo tridimensional. En este caso, en este plano, cada puntito significa una foto realizada sobre el terreno y en esta escala 9 más de 9, 8, 7, 6 indica el número de fotografías que se solapan en ese terreno. A su vez, eso nos permitía trazar un modelo digital del terreno, un modelo tridimensional, con lo cual sabíamos qué altitud teníamos en este punto y qué altitud teníamos en este otro punto. Una diferencia de altitud de cerca de 2,5 metros entre un punto superior del yacimiento y un punto inferior del yacimiento, con una precisión milimétrica. Y este, por ejemplo, es uno de los resultados finales de la excavación de esta zona de concentración de materiales y no de todo el pecio. Queda todavía mucho por investigar del pecio de la ballenera, en la cual pues, se ve la zona en la que estuvimos trabajando y la acumulación de piedras, que la verdad es que fuimos un poquito gandules, las podríamos haber llevado un poco más lejos, porque ahora este año nos tocará volver a trabajar posiblemente en esta zona, y en esta zona tendremos que primero quitar todas las piedras que nosotros mismos nos echamos allí el año pasado. Bueno, son cosas de las que progresivamente uno va aprendiendo y al menos pues si tenemos que hacer operación bikini, pues ya tenemos el gimnasio en el fondo del mar. Bien, después de haber extraído los materiales se procede a la conservación preventiva de los mismos, principalmente en baños de desalación, limpieza de algunos productos de corrosión que pudieran complicar el estado de conservación de algunos materiales y el etiquetado para su traslado a los laboratorios de conservación y restauración de la Universidad de Cádiz, que están situados en el Aulario Simón Bolívar, en la ciudad de Cádiz.
Bien, algunos resultados rápidamente. Este maravilloso plato, que supongo que tenemos todos más que visto, porque lo hemos sacado en muchos sitios, pero es que es una de las piezas mejor conservadas de las que hemos sacado del año pasado y tal vez sea de las más interesantes a la hora de asignar y perfilar la cronología de este precio. Como decía, son materiales inéditos que no se tenía su importancia, su existencia en la excavación de 1984 y son muy interesantes. No solo por la tipología de este plato, por la decoración y por su forma, sino porque además, como ven, a través de las patologías que tiene este plato, podemos también saber un poco la historia de este yacimiento con qué otros materiales podían relacionar. Esto que tenemos aquí de color ocre, realmente es ocre, es una oxidación de hierro. ¿Y eso qué quiere decir? Que este plato, lo veremos a posteriori, estuvo en contacto bajo el agua con materiales de hierro. ¿Y qué otro tipo de materiales de hierro llevaba el pecio? Pues sabemos que llevaba barras de hierro y toneles con clavos de hierro. Pues bien, al lado precisamente de este plato había una barra de hierro, un gatillo de barra de hierro bastante grande que explica esta corrosión aquí. Nos está explicando un poco el proceso de degradación del yacimiento. Bien, otro tipo de materiales que se vieron bastante bien conservados es este perfil completo. El perfil completo significa que tenemos desde el borde hasta la base de un cuenco de este tipo de producción, que se llama marmorizado, cerámica marmorizada. ¿Por qué? Porque es una cerámica normal y corriente con un vidriado que imita el mármol. Y por eso ven ustedes aquí como unas vetas que lo que están imitando son vetas de mármol. También es cerámica que imita formas en piedra, formas en hierro, en otro tipo de metal y metal a veces, pero que se le da este toque decorativo para darle un plus de prestigio para aquel que lo posee. Casi pueden decir que, mira, tengo un plato de mármol, pero no es mármol, es marmorizado. Otro tipo de material, con el típico tarro de farmacia, es muy interesante, porque tampoco sí que había constancia de que había salido en la excavación del 84, pero no con este tipo decorativo de azul sobre azul. Lo igual también nos va a permitir a posteriori afinar alguna cronología. De este tipo de materiales sí que habían varios, y jarras, por ejemplo, las famosas jarras trilobuladas, que alguna creo que hay aquí en el museo, si no me equivoco, pero que también hay en el museo de Cádiz, las hemos visto antes en la publicación, estaban muy enteras, muy completas, muy bonitas. La que mejor conservada tenemos nosotros es esta. Bueno, tras el proceso de conservación y restauración que hace el equipo de restauración de la universidad, quedará mejor. Pero para que se den cuenta de que en la excavación de 1984 se trajo básicamente aquel material que estaba mejor conservado, y en la que estamos haciendo nosotros ahora, aparte de sacar material bien conservado, estamos documentando otro tipo de material, tal vez de peor forma conservado, pero que nos va a permitir asociar mejor cronologías para todo el texto. Como novedad, aquí una caja de materiales, no viene al caso. Como novedad, algunos objetos curiosos. Los barcos siempre tienen muchas sorpresas, sobre todo cuando ves los barcos modernos, Raúl lo sabe bastante bien. Te suelen salir piezas que no las ves en ningún sitio. Y ahora te pones a investigar, bueno, ¿y esto qué es? Y no sé si reconocen lo que es. Es un tapón a rosca, en peltre, un tipo de aleación barata de estaño, con una anilla. Este es el tapón, la imagen a lo mejor no se ve muy bien. Y aquí hay una rosca interior. Perdón, aquí arriba hay una rosca que va enroscada. ¿Eso qué es? Es un tapón. ¿Un tapón de qué? De una botella. Aquí tenemos otro tapón. ¿Y de qué botella? Esto de aquí es vidrio. Son botellas de cristal. Botellas de cristal de forma cuadrada que van con este cierre en un tapón metálico, un tapón de peltre, que contenían generalmente líquidos preciados, no preciosos, sino preciados, con una calidad o un interés para el contenido que intentaban evitar que se rompiera con facilidad. Pero no solamente líquidos preciados, sino líquidos que tenían que utilizarse de forma constante, por eso crean un tapón. Si yo quiero una botella con un buen licor, también le puedo poner un tapón de corcho. O sea que cuando la abro, me la tengo que beber, porque con el tapón de corcho mucho no me va a durar. Pero este tipo de tapones lo que permiten es tener botellas con un contenido que yo lo puedo usar y lo he de usar de forma frecuente. ¿Para qué se utilizan este tipo de tapones en estas botellas cuadrangulares?
pues se denominan en la bibliografía botellas de caja, botellas, en inglés botellas de caja. ¿Por qué? Porque van encajadas en cajas de madera, donde tienen los huecos exactos para encajar estas botellas cuadrangulares de cristal. Y generalmente contienen este tipo de contenedores, a veces algún tipo de licor, ya serán que no nos sean más posteriores, pero nosotros, por ejemplo, los paralelos más cercanos que hemos encontrado de la zona de Italia son maletines médicos, en este caso un médico genovés, que está conservado en una colección privada en Génova, que son el mismo tipo de botella, con el mismo tipo de cierre, que servían para contener diferentes productos, diferentes líquidos de medicina. Lo cual, bueno, es interesante. Es una hipótesis con la cual ahora mismo estamos trabajando para interpretar este tipo de carriles. ¿Por qué? Porque viene precisamente el cargamento del barco, parece adscribirse a esa zona de Génova. Aquí vemos, por ejemplo, una base en vidrio cuadrangular de una de esas botellas. Serían más fragmentos. Aquí tenéis ustedes un poco la tipología de botellas más o menos de esa época que se pueden documentar. Ninguna con un tapón de pelo. Esta llevan con un tapón de corcho. Vale. Otro tipo de material que recuperamos para su analítica arqueometalúrgica, los atillos de barras de metal, de barras de hierro. El metal en el fondo del mar se concreciona de una forma muy rápida. Pierde en su contenido metálico y acaba mineralizándose en el exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que en torno a esa mineralización se va concrecionando una concreción calcárea, pues algas, arena, conchas, un poco, todo queda amalgamado ahí. Si le echamos un poco de imaginación, que yo la tengo, aquí se ven tres varillas, ¿vale? Y aquí se pueden ver los extremos. Una, dos, y por aquí abajo la rebaba de otra. Son tres varillas que terminan aquí. Y si le echamos más imaginación, yo imagino que si hacemos una radiografía de rayos X para ver mejor cómo está la pieza y ver el interior que hay debajo de esta concreción, posiblemente tanto en esta zona como en esta zona podríamos ver esos gatillos que servirían para mantener esas barras fijas, porque no solamente encontramos esta, fue la única que recuperamos por motivos de conservación. En el fondo del mar estamos protegidas como 4 o 5 varillas más y siempre llevan atadas generalmente entre grupos de 3 y 4, o agrupadas en grupos de 3 y 4. Bien, aquí ya no hace falta tener tanta imaginación, se ve 1, 2 y 3. Otra cosa interesante, de la cual apenas teníamos información de 1984, la artillería del barco. Y ojo, un barco comercial artillado, no es nada raro. Una carga comercial también debe defenderse, y más si ha de cruzar el estrecho o navegar en frente de Berbería, por todo el problema que sabemos de la piratería del corso de Berbería, que afecta desde la zona de Cartagena, de donde soy, de Alicante, hasta prácticamente toda la zona del norte y sur de Portugal durante buena parte del siglo XVI, XVII, incluso inicios del siglo XVIII. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una bala de cañón confeccionada. Esta parte de aquí es la confección y esta parte de aquí es el núcleo metálico de ese proyectil de hierro. Proyectil de hierro, del cual también teníamos otro tipo, y es esta bala de aquí, que la ven perfectamente conservada, apenas confeccionada y en muy buen estado de conservación. Nosotros no la limpiamos, salió así del fondo del mar. ¿Qué es lo interesante de este proyectil? Pues si lo miramos con detalle, la verdad es que las fotos no son muy buenas, pero aquí ven ustedes como una pequeña línea. Dicen que sí, pues lo digo yo, pero bueno, aquí hay una pequeña línea, ¿vale? Esa pequeña línea es como una pequeña soldadura, es una unión de dos semiesferas. Y esas dos semiesferas se están formando no una bala, sino una granada. Dentro de los proyectiles de cañón no solamente habían balas de hierro, sino que también habían granadas. Granadas que tienen una carga interior en plomo, hay en pólvora, tapada con una mecha. Aquí, en esta confección superficial, que es muy distinta al resto de la pieza, hay una confección oscura también, como con materia orgánica, muy posiblemente porque ahí esté confeccionado, o se haya perdido, pero que estuviera en su momento, esa mecha, generalmente con madera o en corcho, que servía para activar, una vez que se quería disparar el proyectil,
la carga de pólvora del interior del proyectil. ¿Y cuál es la pieza más interesante? Si me preguntan, ¿cuál es la pieza más interesante que han encontrado? La pieza más interesante que documentamos el año pasado y que además, esto hay que decirlo, apareció mientras estaba excavando en la zona, o sea que la experiencia es un grado, fue este instrumento de aquí. En la foto una lástima que a lo mejor se pierde un poquito. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una varilla en bronce, plana, con una punta, y una cosa circular que es un muelle de esos retorcidos que se tenían hasta hace no mucho, incluso en tijeras de podar o de cualquier tipo, ¿no? Un muelle. ¿Eso qué quiere decir? Que además por aquí está fragmentado. Eso quiere decir que lo que nos encontramos es ante un instrumento que tenía otra varilla aquí, similar, que estaba funcionando con este muelle. Esto imaginen que luego servía aquí, de la manera que servía para abrir o cerrar. Por desgracia, esta varilla, la gemela, no la hemos encontrado, pero la que tenemos ya nos ofrece una información muy interesante. ¿Y qué información nos ofrece? Una información relacionada con este otro elemento que también documentamos en la excavación, un proyectil en piedra. Sabemos que la artillería solamente disparaba hierro, también disparaban proyectiles de piedra, que a veces incluso eran más dañinos porque la metralla de la piedra, o calentada con cal y demás, podía ser problemática para la armas. Producir fuego hace mucho daño. Bien. ¿Por qué es interesante que hubiera puesto esa foto del proyectil de piedra? Porque no sé si se ve muy bien aquí, pero aquí pone Pedra. El número romano. 40, XX sube 35, XX, XX sube 25 y 1, 2, 3 y 4 marcas dentro de cada espacio. Eso es una regla, ¿no? Aparentemente tenemos una regla. La graduación, ¿una graduación para qué? Para piedra. Pero si le doy la vuelta a la varilla, ¿qué tengo? Una graduación para ferro, para hierro, también, y curiosamente una graduación distinta. Aquí todos son 5, todos son 5, y en vez de tener 4, tiene 3 marcas entre cada uno de ellos. Y ahora entienden por qué he puesto una foto de un proyectil de hierro y un proyectil de piedra. Porque ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues nos costó un poco asegurarlo, pero gracias a una investigación que hizo una compañera nuestra, parece ser que se trata de un compás de artillería que serviría para calcular. Eso se ha podido documentar, todavía es parte de investigar esto un poco más. Se puede documentar un tratado de artillería del siglo XVI genovés. Claro, si estamos en un barco de origen genovés, no vamos a buscar un tratado de artillería español o francés. Intentamos buscar las fuentes acordes cronológicas y geográficamente acordes al cargamento. Pues bueno, buscando en este tratado de artillería genovés de finales del siglo XVI, no, mediados del siglo XVI, aparecía un instrumento similar que servía para medir el calibre de los proyectiles independientemente de si eran de ferro o de piedra, de hierro o de piedra, dependiendo del calibre, que lo tenemos aquí, nos daría una medida, que sería la que nos formaría esta punta con la otra punta de la varilla. Con esa medida iríamos a una regla en un documento escrito, en un libro, que nos permitiría calcular la cantidad de pólvora que yo he de meter en el cañón para saber a qué distancia quiero lanzar un proyectil de ferro o de piedra. Esa es un poco la interpretación con la cual estamos trabajando ahora, aunque todavía queda mucho por investigar sobre esta pieza que es única, no hay paralelo en ningún museo, ni español, ni francés, ni italiano, ni inglés, ni de ningún tipo. Y es una pieza muy extraña porque realmente el tiro parabólico de la balística no se desarrolla hasta Napoleón, básicamente, que es el primero en introducirla en el ejército de artillería, y nos estamos hablando del siglo XVIII final. Y aquí tenemos, sin embargo, ya a finales del siglo XVI, un instrumento que permitía de alguna manera calcular potencialidades de fuego dependiendo del proyectil y la distancia en la cual yo quería enviar. Tal vez este sea uno de los elementos más interesantes de toda la excavación. Y aquí. Bien, y ya para ir cerrando un poco, porque tampoco quiero extenderme yo mucho más, comentar que durante la campaña que estuvimos realizando
Bueno, como ven, todos estos resultados en su gran parte son trabajos en proceso, son provisionales, están siendo realizados por alumnos nuestros de doctorado, que están investigando sobre algunos elementos, o alumnos nuestros del máster de arqueología subacuática, que están haciendo su trabajo en fin de máster, que esto sí que lo hacen, sobre materiales de este precio. Y al margen de eso, también considerábamos importante dentro de toda la campaña realizar una tarea de divulgación, que aquí nos apoyó mucho el Ayuntamiento de Algeciras y la Universidad, a través de visitas al Museo de Algeciras, organizar visitas, bueno, vinieron a visitar los CEAS de la Guardia Civil, el Centro de Buceo también de Secarias y algunos de un instituto que la verdad no recuerdo cuál fue, estaba ese día bastante saturado de sol, donde estuvimos explicando un poco el trabajo que estuvimos realizando y que estábamos realizando los arqueólogos subacuáticos en su ciudad. Por supuesto también había parte de diversión dentro de toda la campaña, algún corte de pelo y, como decía, la plataforma de Euskadi nos permitía y lo que hacíamos era vivir a bordo del barco, con lo cual dormíamos en el barco, comíamos en el barco, los alumnos practicaban sus actividades culinarias para comer todos en el barco, no se envenenó nadie, es decir, comimos muy bien y, por supuesto, tuvimos una cena de despedida, una pequeña barbacoa al borde del barco. Y esperemos que este éxito de esta campaña del año pasado se repita tanto este año como los que quedan por venir, que seguiremos investigando la ciudad.